¿Qué tal, hermanos en Cristo? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy es viernes. Viernes, que como ya es costumbre, tenemos el encuentro personal con la palabra de Dios. Espero que todo se encuentre bien y que estemos todos llenos de salud, que tengamos trabajo y que estemos agradecidos por este día que Dios nos ha regalado. Yo soy Donato Huesca, su hermano y servidor. Estoy feliz de compartir este tema con ustedes. El día de hoy vamos a hablar del diezmo, algo muy importante del que hablar, y lo vamos a tocar el tema porque se escucha en redes sociales algunas cosas sobre la Iglesia Católica que está cobrando el diezmo. Y tenemos que aclarar esto porque no es una sola página, son varias páginas que están diciendo que la Iglesia Católica cobra el diezmo o está cobrando el diezmo, el cual nunca lo hacía y que ahora lo están haciendo. Entonces, tenemos que aclarar esto, ¿verdad? Pero antes que nada, quiero, ¿verdad? Darle la bienvenida a estas personas que están conectándose. Muchas gracias por conectarse. Vuelvo a mencionar, mi nombre es Donato Huesca. En realidad, yo no vengo a hablarte de mí, yo vengo a hablarte de las escrituras, de la palabra de Dios. Vuelvo a decir, hoy es viernes, el encuentro personal con la palabra de Dios, como todos los viernes la tenemos, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ser breves en este pequeño tema, esperando que quede claro, ¿verdad? Este breve tema. Vamos a pedir la intercesión del Espíritu Santo para que venga sobre mí, para que venga sobre ustedes y aprendamos a discernir y que a mí me dé las palabras correctas para desarrollar este pequeño tema para el bien de la comunidad católica. Vuelvo a mencionar, eh, pedimos también la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que nosotros, como los discípulos de Jesús y admiradores de nuestra Madre Santísima, queremos, así como la admiramos, queremos imitarla y ser una verdadera discípula o verdaderos discípulos como ella lo es, evangelizar como ella lo hizo, aun a pesar de que tenía al niño Jesús en su vientre, se puso en camino a ver a su prima Isabel y se puso a su disposición llevando el Evangelio en su vientre. Que nosotros también tengamos ese deseo de llevar el Evangelio a nuestros amigos, hermanos, familiares y compañeros de trabajo. Al Señor Jesús le pedimos que nos cuide y nos proteja y que nos ayude a seguir su camino. Amén. Bueno, a mencionar, vamos a hablar del diezmo. No les voy a tomar, no va a tomar mucho tiempo este tema. Por favor, quédense en sintonía. Les pido por favor que se queden en sintonía de este tema. La Iglesia Católica cobra el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de lo que ganas y lo debes entregar a la iglesia. Es cuando se habla del 10%, es del total bruto, ¿verdad? Suponiendo si te pagan a la semana, vamos a pensar, vamos a hablar en dólares. Si te sacas a la semana $400, entonces, ¿cuánto sería el 10%? Serían $40. Ese es el 10%, $40. Entonces, ¿verdad? Ese 10% tú debes, ¿verdad? Para las iglesias que cobran el diezmo, tú debes entregar ese diezmo a la iglesia. Y bueno, yo no voy a meterme en cosas de qué hacen con el dinero porque ese no es mi intención, ¿verdad? Lo que hagan con el dinero o no hagan con el dinero, ese no es la intención de este tema. La intención de este tema es aclarar
cuando se dice que últimamente se está diciendo en redes sociales que la iglesia cobra el diezmo. Entonces, esa es la finalidad. El 10%, aclarado esto, que el 10% es el 10% obviamente que si de $400 los que ganan en dólares tienen que sacar el 10% y entregárselo a la iglesia, ¿verdad? Para aquellas iglesias que piden el diezmo como mandatorio, porque si no, dicen ellos, ¿verdad? Pues le dan su cita bíblica que le roban dicen ellos, a Jehová, ¿verdad? Entonces la gente, ¿verdad? De buen corazón y temerosos, pues dicen, bueno, si es eso, que si yo no doy el diezmo, le robo a Jehová, dicen ellos, pues yo lo doy, ¿verdad? Incluso se oye decir que mucho católico que se vuelve protestante, bueno, ¿verdad? Empieza a decir, bueno, entonces, si esto es bíblico, yo tengo que dar el 10% de todo lo que no había yo dado anteriormente. ¿Está bien? Si ellos quieren, está bien, ¿verdad? Ya definiendo qué cosa es el 10%, vamos a ver bíblicamente el diezmo. ¿Para quién era el diezmo? ¿En qué consistía el diezmo? Esto está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, habla de estos diezmos, pero aquí hay algo curioso. Vamos a ver Deuteronomio, como verán, ok, esta es una Biblia muy pequeñita, con letra muy pequeñita, 22, 14. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos en el Antiguo Testamento. Para aclarar esto a más a profundidad, te recomiendo el video de nosotros mismos que se llama Biblia y Tradición. Te recomiendo ese video que lo encontrarás en YouTube, ¿verdad? En YouTube está. Ahí encontrarás muchos videos, pero este tema va de acuerdo a el tema de Biblia y tradición. ¿Por qué? Porque aquí viene una pregunta. Esto es bíblico, pero todo lo que está en la Biblia yo tengo que llevar a cabo. Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. Está en la Biblia, pero porque está en la Biblia se tiene que llevar a cabo. Vamos a ver qué pasa aquí. Deuteronomio 22:14 dice, dice, Deuteronomio 22:14, vamos a ver. Dice que debes entregar los frutos de la tierra, el 10%, y que ese 10% lo entregar en especie, los frutos de la tierra, y que ese 10% será para la tribu de Leví. Entonces, si tú tienes que entregar el 10%, dice el Antiguo Testamento, que tienes que entregárselo a la tribu de Leví, específicamente a los sacerdotes. O sea, que si supuestamente, si tu iglesia donde asistes tienes sacerdotes, sí puedes dar el diezmo. Pero si tu iglesia a la que asistes no tiene sacerdotes, no se lo puedes dar, porque aquí está diciendo que tú tienes que entregar el 10%, pero al sacerdote, a la viuda, al forastero. En ningún momento aquí dice al pastor. Aquí dice al sacerdote, a la tribu de Leví específicamente. ¿Y por qué a la tribu de Leví? Precisamente porque todos sabemos que había 12 tribus. Había 12 tribus, entonces
lo que pasaba era que esta tribu de Leví no iba a la guerra, no iba a pelear, no iba a pelear, ellos se encargaban de la tienda, ¿verdad? De mover donde estaba, ¿verdad? La tienda de Yahvé, ¿verdad? Que la mudaban de un lugar a otro. Entonces, esta tribu de Leví era, ¿verdad? Algo así como llamarle especial, porque ellos estaban entregados a las cosas de Dios. Entonces, como ellos no peleaban, no tenían ningún boletín, ningún motín de todo lo que se ganaba en la guerra, las otras tribus le tenían que entregar cierta parte a la tribu de Leví. Y también cierta parte se la tenían que dar a la huérfana, perdón, a la huérfana, no a la huérfana, a los huérfanos y a las viudas. Y no era en dinero, en ningún momento habla que tenía que ser en dinero. Aquí habla que tiene que ser en especies. O sea, que si la gente recuperaba un motín o sembraba, vamos a pensar en estos actuales tiempos, si sembraban frijol, tenían que dar el 10% del frijol a la tribu de Leví, a la viuda, al forastero. No en dinero como actualmente se reclama. O sea, que si tú perteneces a un grupo religioso y quieres dar el 10%, tienes que darlo entonces en especie, no, de acuerdo a la Biblia, no en dinero. Pero eso estamos en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Es muy importante saber en qué parte de la Biblia dice una cosa y qué dice la otra cosa. Nosotros creemos en el Antiguo Testamento, necesitamos el Antiguo Testamento, pero no nos regimos por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento le da más claridad al Nuevo Testamento. Para entender el Nuevo Testamento hay que leer el Antiguo Testamento. Es algo así, algo como que por llamarle así, es una, eh, ¿cómo le podría explicar? O sea, van de la mano el uno con el otro. No puedes nomás leer el antiguo y dejar el nuevo. Hay que leer los dos y vamos a ver en qué parte está esto que nos enseña. Si es del Antiguo Testamento, nosotros no somos moisesanos. Nosotros no llevamos la ley de Moisés. Nosotros por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Y lo que diga el maestro, eso es lo que estamos supuestos a hacer. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús ya no habla del diezmo. Jesús ya habla de otra cosa. En el Antiguo Testamento se hablaba del diezmo. Jesús viene y ya no habla del diezmo. Y hay muchas citas bíblicas, pero yo nomás voy a hablar de una. ¿De cuál voy a hablar? Primera de Corintios 9:10. Primera de Corintios 9:10. Dice Primera de Corintios 9:10. Dice: no ha sido escrito para nosotros. A nosotros se refiere la escritura cuando dice que el labrador espera algo de su trabajo y que el que trilla tendrá parte en la cosecha. Si nosotros hemos sembrado en ustedes riquezas espirituales, sería mucho que cosechemos entre ustedes algunas de estas cosas del mundo. Si otros compartieron lo que ustedes tenían, con mayor razón podríamos hacer nosotros, pero no lo hicimos uso de derecho y no soportamos esto para no crear obstáculos al evangelio de Cristo. Dice el apóstol San Pablo dice que ellos sembraron cosas espirituales en la comunidad de Corintios y que ellos tienen todo el derecho de recibir ayuda. Pero dice San Pablo, yo no necesito eso, ¿verdad?
lo dice San Pablo. Pero todos pueden recibir ayuda de la comunidad, mas no el diezmo. El diezmo es del Antiguo Testamento. Nosotros no estamos en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Y si Jesús ya no manda a cobrar el diezmo, ya no tenemos por qué pagar el diezmo. Pero entonces, ¿por qué ahorita en redes sociales se está hablando mucho del diezmo? Que la Iglesia Católica está cobrando el diezmo, que si siempre se ha dicho que en la iglesia no se cobra el diezmo, e incluso habemos muchos que predicamos sobre el no pagar el diezmo porque la iglesia nunca lo cobra. ¿Y por qué en algunas iglesias están cobrando el diezmo? A esto vamos con el tema. Queremos aclarar qué está pasando. Para empezar, cuando la palabra diezmo se utiliza en la Iglesia Católica, no se refiere al 10% de tus ingresos semanales o quincenales o como te pagan. No se refiere a esto. En algunas parroquias se está hablando del diezmo, no en todas las parroquias. En algunas parroquias se está hablando del diezmo, pero en un sentido de que, como nos dice el quinto mandamiento de la Iglesia Católica, el quinto mandamiento de la Iglesia Católica, en que dice que tenemos que ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Eso es lo que dice el mandamiento de la Iglesia Católica. Específicamente el quinto dice ayudar a la Iglesia en sus necesidades. ¿Y qué pasa? Algunas parroquias se ven forzadas a pedir el diezmo. Ahorita vamos a hablar de qué tipo de diezmo estamos hablando en la Iglesia Católica. Entonces, a veces las parroquias se ven forzadas a pedir el diezmo. ¿Por qué? Porque el católico son dos problemas los que nos acusan, los que nos invaden en la iglesia. Uno, que el católico, incluso el mismo católico, se ha dejado llevar por los comentarios de los hermanos no católicos, donde dicen que la Iglesia Católica es rica, que tiene mucho dinero, que es la más rica del mundo y que si vendiera todo, lo que hay en el Vaticano y todo, acabaría con el hambre. Todo eso se oye de nuestros hermanos no católicos. Y el católico cree todo lo que escucha. Ese es un motivo porque en algunas parroquias se ven obligados a pedir el diezmo, que el cual vamos a explicar ahorita. Entonces el católico dice, bueno, entonces yo no doy ofrenda porque es rica. ¿Para qué pide ofrenda? Eso es uno. Dos, el católico es un poco agarrado. No le gusta cooperar con su iglesia. Da lo que le sobra, las moneditas. Un ejemplo, ¿verdad? Aquí damos el billete más chiquitito. Incluso a veces se atreven a decir, te doy tanto, pero regrésame tanto de cambio. Así pasa, ¿verdad? Los que tenemos la bendición de pasar a recoger las ofrendas, nos dicen, mira, te doy tanto, pero nomás quiero depositar tanto, o sea, quiero mi cambio. Y hay otras personas que andan buscando las moneditas. Entonces, con esas ofrendas que damos, no son suficientes para cubrir los gastos de la iglesia, del templo. No es suficiente. Dice, para esto recuerdo una pequeña reflexión que decía que, es una reflexión, pero para que entendamos, decía que los billetes se estaban muriendo y llegaron ante San Pedro y entraba el billete de a 100 y decía, bueno, pues San Pedro ya llegué. Y San Pedro decía, pero ¿quién eres tú? Pues yo soy el billete de a 100, dice, yo no te conozco. Espérate aquí, ponte a un ladito en la sala de espera, ¿verdad?
porque yo no te conozco, voy a registrar si ya era momento de que te murieras, ¿verdad? Llega el de a 50, el billete de a 50, y lo mismo pasa. Y dice, ¿quién eres tú? Pues el billete de 50 se presenta y dice, yo soy el billete de 50. Dice, yo eh, te he visto de vez en cuando, pero no estás en la lista todavía de que hayas fallecido. También pásale aquí a la sala de espera, ¿verdad? Vamos a hablar de esto un momento. Pasa el billete de a 20 y pues también San Pedro, ya estoy aquí. ¿Y tú quién eres? El billete de a 20. Oh, sí, el billete de a 20, sí es cierto. Ese sí te he visto más seguido. Sí te he visto más seguido. Pero no me apareces en la lista de los muertos. También espera y aquí siéntate. Pasa el billete de a 1. Y dice, San Pedro, ya llegué. Pues me tocaba ya. Dice, sí, sí, yo te conozco muy bien. Te veo muy seguido. Bienvenido, pásale. ¿Verdad? Es una pequeña reflexión. ¿Verdad? Que el billete de a peso, de a dólar, de lo que sea, el billete más mínimo, que tiene la cantidad, ¿verdad? Más mínima en tu país y en mi país, es el que más abunda en las ofrendas. Esa es la triste realidad en el catolicismo. Hasta le hacemos así, si vas a dar un billete, para que no vayan a estar dos, ¿verdad? No vayan a estar pegados. Entonces, no se puede hacer gran cosa con esa ofrenda. Muchas parroquias no tienen fondos precisamente porque nosotros los católicos somos muy agarrados, ¿verdad? Somos muy ávaros para aportar a la iglesia. Entonces las parroquias están viéndose en la necesidad de pedir el diezmo. Ahora sí, ¿qué se entiende la iglesia como diezmo? En la iglesia, el diezmo se entiende por el salario de un día que debes de dar al año. Voy a repetir, en la iglesia católica, el diezmo se entiende como el salario de un día que debes de dar al año. Eso es lo que entendimos en la Iglesia Católica como diezmo. No es que cada 8 días tú vas a dar tu diezmo como lo hacen en las sectas. No, en la Iglesia Católica es diferente. Cuando en las parroquias se ven en la necesidad de pedir el diezmo, se refiere a que tú y yo debemos aportar lo que tu salario de un día, lo que sacas al día, y donarlo por una vez al año. De eso se trata el diezmo. Y vuelvo a mencionar el por qué. Tenemos que ser más generosos con la iglesia. Si no puedes económicamente, con tu talento, con tu tiempo, nosotros nos organizamos y para ahorrar dinero a la iglesia, a nuestra parroquia, nosotros limpiamos nuestra parroquia. Los diferentes los coros y los grupos parroquiales ¿verdad? Nos tomamos una semana tú, una semana el grupo aquel, otra semana el grupo aquel, otra semana el grupo aquel, para ahorrar dinero. Porque si le pagamos a una persona que vaya a limpiar, pues obviamente van a cobrar y no hay dinero. Entonces, por eso es que nosotros nos hemos organizado, los diferentes grupos parroquiales nos hemos organizado y una vez a la semana cada quien va limpiando. Así, de esa forma, ahorramos un poco de dinero. Para cortar el grama, el pasto, como le quieras llamar, nosotros mismos lo hacemos. Cosas así que uno puede ir evitando algunos gastos innecesarios. Y tal vez así en tu parroquia no pidan el diezmo, el cual ya lo explicamos. Entonces, es un pequeño tema, no quiero quitarte mucho tiempo, te agradezco tu tiempo, espero haya podido contestar o tratar de aclarar qué cosa es el diezmo para nosotros, para los católicos. Es el salario de un día que debemos dar al año, una vez al año, el salario de un día. Entonces,
pero tal vez en tu parroquia no lo están pidiendo. Te felicito, posiblemente no lo están pidiendo porque la gente es generosa en tu parroquia, pero en muchas parroquias no somos nada de generosos. Yo te lo digo porque yo de vez en cuando me invitan a que vaya yo y pase, ¿verdad?, a la colecta. Y yo me doy cuenta, a veces se ve bastante dinero. La canasta se llena de dinero, pero es billetes del valor más bajo que puede haber. Tú dices, wow, ¿qué tal? ¿Cuánto dinero junta la iglesia? Pero en realidad no es nada, porque son billetes de 1, de 2, de 5, de 10. Y como dice San Pedro, yo el de 50, el de 20 lo veo un poquito más, el de 50 pues de vez en cuando, y el de 100 pues casi nunca. Entonces, esa es la realidad. Entonces tenemos que ser un poquito más generosos con la iglesia. Y te voy a decir algo que yo en lo personal, antes de conocer un poquito mi iglesia, así era como pensaba. Te voy a decir, cuando yo iba a la iglesia y yo no sabía nada de esto, decían, vamos a hacer la segunda colecta. Y yo digo, ¿otra vez? ¿Más dinero? Es la triste realidad porque a nosotros los católicos no nos hablan, no nos enseñan que tenemos que ser, ¿verdad?, generosos con la iglesia. Y no queremos entenderlo tampoco. Cuando yo empecé a entrar en la iglesia y empecé a profundizarme, cuando tuve el encuentro con Cristo, empecé a servir en la iglesia y tuve más, un poquito más, ¿verdad? Me fui profundizando de todo lo que pasa en la iglesia. Yo me di cuenta de muchas cosas. Que la iglesia es la casa de Dios, pero que no se paga solo las facturas del agua, del desagüe, de la basura, de la calefacción, de la luz, el teléfono, el internet, no se pagan solos. Tenemos nosotros los feligreses que aportar para que ellos paguen. Entonces, una ocasión a mí me dieron la oportunidad de, con otras personas, contar el dinero. Y ahí fue donde yo me di cuenta que es nada lo que se junta comparado a todos los gastos que hay dentro de la iglesia. Entonces de allí se me empezó a ablandar un poquito más el corazón y empezar a un poquito a aportar más, ¿verdad? Entonces, con esta intención hacemos este video para aclarar lo que significa para la Iglesia Católica el diezmo, el 10%. Ya que tú escuchaste este tema y si no eres bondadoso con tu iglesia, empieza a hacerlo un poquito más. Y si ya lo estás haciendo, te felicito. Recuerda que la iglesia depende, el templo depende mucho de nosotros. Y si esto que yo te dije suena algo bueno para ti, el de que se organicen los diferentes grupos parroquiales para hacer diferentes cosas y evitar un gasto innecesario, utilízalo en tu parroquia. Proponlo a tu párroco para que así tal vez ahorren dinero, ahorren presupuesto y lo inviertan en otras cosas más importantes. Yo te agradezco tu tiempo y te deseo que sigas fortaleciendo en tu fe, al igual que yo, que tratemos no solamente de hablar de Cristo, sino que pensar como Cristo, actuar como Cristo, tener el olor de Cristo, para que el mundo crea que realmente estamos tratándole de agradar al Señor de señores, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que mamá Lupita te guarde, te cuide y te proteja siempre con su santo manto. Y que el Señor Jesús siempre nos cuide donde quiera que vayamos. Yo soy tu hermano y servidor Donato Huesca. Espero te haya quedado y te haya gustado este pequeño video. Compártelo si te gusta. Compártelo con tus amigos, familiares, vecinos. Y también nos encuentras en YouTube. Donato Huesca, Totus Tus María. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Bye bye.